Vamos a iniciar con la clase para hoy, que es complicaciones neurológicas en los trastornos ginecológicos y obstétricos. Primero, Continuum, ¿verdad? Hace mucho hincapié en tres conceptos que vamos a ir mencionando poco a poco en cada patología, pero principalmente en patologías crónicas que van a padecer específicamente las personas del sexo femenino. En este caso, pues el asesoramiento preconcepción y los métodos anticonceptivos que vamos a tratar de ir ejemplificando en las enfermedades crónicas que padecen las mujeres. Primero, también el Continuum hace hincapié en este artículo, en esta forma nueva de poder clasificar a los fármacos en el embarazo por la nueva regulación de la FDA. Recordemos que se han venido impartiendo por medio de la clasificación de A, B, C, D, X, pero a partir del 2006 ya el cambio y para el 2028, si no estoy mal, ya el cambio va a ser obligatorio, pero para los medicamentos que se aprobaron a partir del 2001 pues ya está como regla, pues que estos ya no van directamente a clasificarse como A, B, C, D, X, sino ya tienen que ir en las etiquetas o en la forma de prevención o información al usuario y también al médico, pues ya divididos en partes como embarazo, parto, puerperio, lactancia o fertilidad, en que va a tener ejemplo o que va a tener efecto el fármaco sobre el paciente. En este caso es importante ya que la clasificación A, B, C, D, X pues no estaba tan regulada y quedaba con muchas dudas a la hora de los efectos, específicamente en cada parte del ciclo de las personas o de las mujeres durante su etapa fértil o durante el embarazo, la concepción o posteriormente por periodo de la lactancia. Entonces en la esclerosis múltiple, en el embarazo, pues como iniciamos la clase, la preconcepción y la lactancia del embarazo van a tener bastante énfasis porque cada uno de estos va a tener diferente punto, diferentes puntos en donde vamos a ir dándole al paciente o modificando las dosis de los medicamentos. En cuestiones de la esclerosis múltiple, la preconcepción va a estar con más énfasis a la hora de las terapias modificadoras de la enfermedad. En este caso, pues se habla mucho sobre los métodos anticonceptivos en otras patologías, pero específicamente en esclerosis múltiple, las terapias modificadoras de la enfermedad no van a tener sinergia o no van a estar con interacción con los métodos anticonceptivos. Entonces, en terapia de la preconcepción, pues las pacientes que sufren esclerosis múltiple van a poder de alguna forma ser libres del método anticonceptivo que deseen utilizar. Sin embargo, no así de la terapia modificadora de la enfermedad, ya que las pacientes que tienen esclerosis múltiple se les debe suspender el medicamento de la terapia modificadora de la enfermedad durante el embarazo. Y también si la paciente tiene planes de quedar embarazada, se le debe sugerir si bien sea el cambio o el uso de métodos anticonceptivos que sean muy eficaces. Si la paciente cursa con métodos anticonceptivos ineficaces, se debe sugerir el uso de medicamentos que no vayan a tener un rebote o una fetotoxicidad bastante elevada. Más adelante pues voy a ir mencionando los fármacos. En la lactancia, pues tal vez el más importante que podemos dar, que al terminar el embarazo se pueden reiniciar todos los medicamentos modificadores de la enfermedad, no van a tener tanto efecto sobre la lactancia. Sin embargo, en los que sí vamos a tener que pensar a la hora de que la paciente ya esté en lactancia, van a ser los estudios de imagen, ya que durante el embarazo se pueden hacer resonancias magnéticas, pero no se les puede administrar gadolinio, se les recomienda también evitar el gadolinio durante la lactancia porque si traspasa este medio de contraste hacia la leche materna, que no es una gran cantidad, pero si la paciente si tuvo la necesidad de que se le realizara un estudio de imagen con gadolinio, pues se recomienda en el continuum que descarte la leche materna durante 12 a 24 horas para posteriormente pues poder continuar con la lactancia. Entonces, las terapias modificadoras de la enfermedad se les va a sugerir a las pacientes, o bueno, más que sugerir, se les debe recomendar a las pacientes que no tengan métodos anticonceptivos ineficaces o que tengan un alto riesgo de quedar embarazadas y que no usen métodos anticonceptivos eficaces,
pues se les debe hacer el cambio a interferones o acetato glatiramero, ya que estos no tienen, se les pueden, no tienen tanta fetotoxicidad a la hora de que pues, la paciente no se dé cuenta o no pueda, ya esté embarazada cuando pues esté la prueba positiva y en cuanto esté la prueba positiva se le debe suspender la terapia, pero estos medicamentos no van a tener tanta toxicidad ni efecto rebote, entonces se pueden suspender al momento que la paciente se identifique con un embarazo, a comparación de estos medicamentos de alta eficacia, que son el fingolimod, natalizumab o la teriflunomida, que sí van a tener indicaciones más especiales. En especial el fingolimod y natalizumab describió el continuum que tienen un alto porcentaje de rebote a la hora de que este medicamento tarda más en metabolizarse, más en desaparecer del cuerpo, va a tener bastantes efectos rebotes a la hora de suspenderlo. En comparación, el otro medicamento que debemos tener en cuenta es la teriflunomida. Este medicamento tiene bastantes efectos fetotóxicos, pero tal vez la parte más importante de este medicamento, pues va a ser que se le debe suspender a pacientes masculinos con esclerosis múltiple que pues que vayan a tener o estén en proceso de una concepción, ya que este medicamento se traspasa al semen y entonces sí se debe suspender en pacientes que tengan, que sean masculinos y que cursen con esclerosis múltiple. En este contexto, pues también la suspensión del medicamento que describe el continuum está asociado a que la tasa de recaída disminuye durante el embarazo. Entonces, de alguna forma es un amparo para poder suspender las terapias modificadoras de la enfermedad durante el embarazo. Se deben reiniciar al más bien finalizar el embarazo y en este caso, pues si no, porque si no se reinician, la terapia de recaída aumenta un 28% en el periodo postparto. Si el paciente pues tiene un mejor plan o una mejor consulta, un plan de consulta, pues entonces están los periodos de lavado. Se debe suspender el fingolismo 2 meses previo a que pues, la paciente quede embarazada, o pues, tal vez no previo a que la paciente quede embarazada, pero el tiempo en que tarda el lavado del medicamento del cuerpo, pues son 2 meses. Las terapias de alta eficacia como el ocrelizumab, rituximab o fatunumab, pues también van a tardar 2 meses. El natalizumab 3 meses. En este caso, también que no es un anticuerpo monoclonal, pero es la cladribidina, pues va a tardar 4 meses. Si bien todavía los estudios no han determinado bueno, según lo que estaba en el continuo, no han determinado un efecto directo sobre el feto, pues se recomienda la suspensión por el efecto rebote. Pero ya el natalizumab y el ufatunumab y el rituximab, perdón, ya tienen estudios que no han demostrado un efecto fetotóxico, pero aún se sigue recomendando el cambio a interferón o ácido glatinemérico para poder evitar el efecto rebote de estos medicamentos. Ahora, si se presenta una recaída en esclerosis múltiple en el embarazo, pues se pueden utilizar esteroides, pero a partir del segundo y tercer trimestre. Si esto no es eficaz o es en el primer trimestre, pues también podemos o está indicada la plasmaféresis. Ahora, en epilepsia también vamos a tener los 3 puntos que vamos a ir hablando en el tiempo, ¿verdad? Que es la preconcepción, el embarazo y el puerperio. Pero en este caso ya va a tener más implicaciones la preconcepción con el efecto de la interacción de los anticonceptivos con los anticomerciales, porque van a tener un metabolismo hepático y la interacción en la preconcepción con la interacción de los anticonceptivos comerciales va a tener un efecto bidireccional, entonces ninguno de los dos va a ser eficaz, ni el anticomercial ni el anticonceptivo. En el embarazo, pues vamos a ir hablando de los posibles tratamientos y en el puerperio. En edad fértil, pues los fármacos recomendados que no han demostrado efectos fetotóxicos o que tengan interacción directamente con el embarazo es la lamotrigina y el levetiracetam. El que sí está totalmente contraindicado directamente porque se ha asociado a defectos del tubo neural es ácido valproico. Sin embargo, si la paciente va a cursar con anticonceptivos orales o anticonceptivos, bueno, si nos vamos a referir a anticonceptivos orales, creo que hay que hacer hincapié que son los anticonceptivos que traen estrógeno.
si se recomienda los anticonceptivos con progesterona o con progestina. En este caso, por eso me voy a mencionar a los anticonceptivos orales, porque ya son los anticonceptivos combinados, normalmente pues, son los más conocidos, que van a traer la combinación entre estrógeno y progesterona. Entonces, la lamotrigina pues, va a tener una disminución o un aclaramiento mayor durante, o disminución en su efecto cuando se utiliza con anticonceptivos, por lo cual hay que vigilar los niveles séricos o aumentar la dosis. Perdón, aquí en el ácido valproico también es recomendado, ¿verdad? Que si la paciente estuvo tomando ácido valproico, se le pueda suplementar incluso hasta con 4 miligramos de ácido fólico cada 24 horas. La tasa o el tratamiento recomendado normalmente es de 1 a 4 miligramos cada 24 horas. En pacientes con epilepsia, por lo que se ha comentado, de que son los fármacos anticonvencionales con interacción con los anticonceptivos que traigan estrógenos, pues se les recomienda a los pacientes o a las pacientes, perdón, que tengan utilización de fármacos anticonvencionales, utilizar anticonceptivos no hormonales, como es el DIU o los métodos de barrera. Eh, Entonces vamos a ir haciendo la lista de verificación, ¿verdad? De cuando un paciente pues que cursa con epilepsia, que se le va a estar modificando los tratamientos anticonvencionales porque está en un periodo de preconcepción o quiere quedar embarazada o lo estamos viendo porque está embarazada, pues hay que irle viendo este tipo de eslabones, que es el asesoramiento en anticonceptivos, como he mencionado, que se deben evitar los anticonceptivos que traigan estrógenos, tratar de llevar a la paciente a una monoterapia, idealmente con la motrigina o levetiracetam, evitar el uso de ácido valproico y para tener un riesgo menor de una crisis durante el embarazo, pues se debe haber controlado por lo menos y que no tenga ninguna crisis por lo menos en 9 a 12 meses. Se deben de realizar niveles séricos del medicamento que esté tomando antes del embarazo para tener los niveles basales e irlos controlando durante el embarazo. La terapia con ácido fólico, como hemos mencionado, de 1 a 4 miligramos cada 24 horas. Y la fertilidad, si la paciente no puede quedar embarazada, pues ya se debe de investigar y referir pues, con el obstetra. En el embarazo, pues, se recomienda continuar con la medicación, no se debe evitar ya que el riesgo, el beneficio es mayor al riesgo, entonces se debe continuar con la medicación. En este caso, pues los recomendados pues, es la motrigina y levetiracetam. Tener los niveles basales que habíamos visto en el periodo preconcepción, controlar los niveles séricos del embarazo y preparar a la paciente, porque por lo mismo de las modificaciones de los tratamientos, preparar a la paciente a un ajuste de dosis. A la mayoría de pacientes, pues, se les comenta, ¿verdad? Que pues probablemente vayan a tener modificaciones o ajustes de medicamento y eso se debe tratar desde el periodo de la preconcepción. La interacción de los fármacos anticonceptivos y los anticomerciales, pues los que tienen menor interacción o los no inductores es la etosuximida, el ácido valproico, gabapentina, clonazepam, levetiracetam, pregabalina y la cosamida. Los inductores débiles es topiramato y la motrigina y los que van a tener una mayor interacción en relación de anticonceptivos con anticomerciales va a ser el fenobarbital, la fenitoína, carbamazepina y la oxcarbamazepina. Ahora, con la migraña y el embarazo que describe el continuum, pues el medicamento, los medicamentos de elección durante el embarazo, pues van a ser el paracetamol, entonces de 1000 miligramos día, 500 miligramos cada 12 horas, que es lo que pues también está descrito en el continuum. En la terapia de segunda línea que se le puede asociar a pacientes que tienen migraña y están embarazadas, pues va a ser metoclopramida y difenhidramina. Eso es como terapia de primera línea. Ahora, terapias de segunda línea, si estos medicamentos o si la paciente continúa con síntomas, pues podemos utilizar aspirina o AINES, pero recordando que los AINES no se recomiendan o no se puede, o se debe, no se pueden utilizar después de las 20 semanas de gestación. Ahora, en terapia de tercera línea, en pacientes con migraña y que están embarazadas, pues están los triptanos, que son los medicamentos que, según continuo, pues regulan o tienen una mejor eficacia
y tampoco está descrita que cursen con algún efecto fetotóxico o durante el embarazo o que vayan a tener interacción con la preconcepción. Entonces son los medicamentos más seguros a la hora. Solo, perdón, regresando a la diapositiva anterior, usted Sí, dijo que los peines no se pueden usar después de las 20 semanas. perdón, es antes de las 20 semanas. Mira, Antes. antes, ¿Por disculpe. qué? En, porque tienen más, perdón, es después de las 20 semanas porque tienen más riesgo de conducta arteriosa persistente. Exacto. Perfecto. Gracias. Sí. Entonces, en los triptanos es la terapia más eficaz en relación a la fetotoxicidad, ¿verdad? Que son los más seguros que han recomendado en el continuo. Entre los más seguros, pues está el sumatriptan, que se puede utilizar de 50 a 100 miligramos vía oral, de 4 a 6 miligramos vía subcutánea y de 5 a 20 miligramos por medio de nebulizaciones o de inhalación. Ahora en la migraña refractaria que va a cursar durante el embarazo, pues también podemos utilizar prednisona. En la dosis que describe Continuum, pues es de 4 miligramos cada 8 horas por 6 días. Si no logra un efecto con este tratamiento, pues también está recomendado el uso de dexametasona y betametasona, pero con el aclaramiento, ¿verdad? Que pues, al hacer terapias pues, ya de segunda línea, pues, y también el uso de estos medicamentos, pues debe ser controlado. No se puede, digamos, darle al paciente indicaciones para que se lo administre de forma ambulatoria. El tratamiento preventivo en el embarazo y la migraña, vamos a tener el uso de beta bloqueadores como el propanolol, antidepresivos tricíclicos y los bloqueadores de los canales de calcio. En cualquiera de sus presentaciones, pues son los recomendados para la migraña y el embarazo como tratamiento preventivo. Los que sí se deben evitar son los antagonistas del péptido relacionado al gen de la calcitonina, que estos, por alguna razón, en general van a pues estar relacionados con los trastornos hipertensivos del embarazo y van a disminuir su efectividad y pueden causar fetotoxicidad. Por lo mismo, la OMS los contraindica en el uso, en el tratamiento preventivo durante el embarazo. Como tratamientos alternativos, si no podemos o si están a nuestra mano y no podemos controlar la migraña en el embarazo, pues tenemos, según continuo nos describe, el oxígeno de alto flujo o ponerle oxígeno a 12 litros a la paciente durante 15 minutos. También se pueden utilizar alternativas como la toxina botulínica, que no está contraindicado, no ha demostrado efectos fetotóxicos o complicaciones durante el embarazo y es una opción alternativa para poder tratar la migraña durante el embarazo. También el bloqueo de nervio occipital con lidocaína también no hay contraindicación para poderla utilizar como una terapia alternativa a migraña durante el embarazo. Ahora, como vamos relacionando los fármacos o los anticonceptivos orales, especialmente pues, los que traen estrógeno, ¿verdad? Si vamos a tener pues, ya cuidado a la hora de utilizarlos, creo que se debe recomendar siempre los métodos anticonceptivos a base de progestina o progesterona, ya que estos medicamentos asociados a estrógenos van a tener complicaciones más que todo protrombóticas, en especialmente, pues si lo vamos a asociar a migraña, en este caso, pues el continuum nos describe que la incidencia o el riesgo de un SB, de un evento cerebrovascular isquémico, un stroke, en mujeres de 20 a 44 años que han utilizado terapias hormonales, ahorita los anticonceptivos orales, pues a base de estrógenos, su riesgo de stroke va a aumentar pues en más en del doble o del 2,5%, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues en pacientes que no tenían terapia hormonal, pues el riesgo es de 2,5 por cada 100,000 a comparación de las pacientes que no tenían migraña. Y solo el uso de anticonceptivos, pues les va a aumentar el riesgo de producirle un stroke a 6,3 por cada 100,000. En comparación de las pacientes que tenían migraña con aura, el riesgo de las pacientes que no utilizaban
tratamientos específicamente con que traigan estrógenos, pues de 5,9 por 100.000 va a aumentar a 14,5 por cada 100.000. Y en pacientes que tienen migraña sin aura, pues el riesgo también se va a aumentar de 4 a 10 por cada 100.000. Las contraindicaciones de uso de anticonceptivos orales, evidentemente si la paciente ya va a haber tenido un antecedente de evento cerebrovascular, va a estar contraindicado el uso de anticonceptivos orales a base de estrógenos. Si la paciente tiene antecedentes de tromboembolismo venoso, cardiopatía isquémica, valvulopatía, la 35 años, pues se describe como relativa, pero si tiene cáncer de mama o cirrosis, pues las contraindicaciones de poder utilizar anticonceptivos orales a base de estrógenos, pues sí están definidas para poder evitar los efectos protrombóticos y el riesgo de stroke en pacientes, no específicamente stroke, pero evitar el riesgo de eventos protrombóticos, que vamos a ir hablando de estos un poco más adelante. Como datos de alarma que vamos a tener en pacientes femeninas que estén embarazadas o que ya hayan cursado con una cefalea, o independientemente de que estén embarazadas o no, creo que estas se pueden aplicar a cualquier paciente, pues si la paciente cursa con migraña y tenemos una cefalea de nueva aparición, cambios en la caracterización, una presentación de una nueva obra o focalización o hipertensión, si es indicativo de que la paciente tiene un cambio en sus características y se debe investigar una causa de una cefalea secundaria para poder identificar y tratar la causa. En este caso, la hipertensión se va a relacionar en pacientes embarazadas a la presencia de preeclampsia. Los trastornos cerebrovasculares van a tener un aumento en el riesgo de desarrollarse únicamente por la presencia de hormonas, que vamos a hablar más adelante de un artículo que lo describe, únicamente por la presencia de hormonas, como lo hemos estado mencionando, solo por el hecho de que el paciente consuma anticonceptivos orales a base de estrógeno, va a tener un riesgo protrombótico y va a aumentar su riesgo de un evento cerebrovascular. Y todo esto se produce en la menarca, en la menopausa, en el embarazo, en el puerperio y con el uso de anticonceptivos. Este artículo no se basa directamente en el riesgo, pero lo describen en el continuum como una base de el rol de las hormonas sexuales, específicamente en la presentación de cefalea en racimos o de clúster. En este caso, el artículo sí se basa en la diferencia de cefalea en racimos en hombres o mujeres específicamente, pero el punto es que tienen una conclusión de las hormonas o el rol sexual afectan el desarrollo de la presentación de la cefalea en racimos. Y aquí se basa también, y no está de más mencionarlo, pero también tienen datos sobre la terapia de reemplazo hormonal o la terapia de afirmación hormonal, perdón, de pacientes que pues, quieren una afirmación hormonal, de pasar de utilización de hormonas, también van a tener, pues, por el hecho de tener estrógenos, un aumento en la presentación de ya sea de cefaleas o de eventos protrombóticos. O van a tener el riesgo que cursa la mujer sobre el hecho de tener hormonas de estrógeno. La preeclampsia y su prevención también, ¿verdad? Vamos, tal vez nosotros directamente en el área no vamos a ver o la vamos a notar hasta que ya pasó el evento, pero si tenemos datos que podemos ayudar a disminuir el riesgo de preeclampsia, pues también podemos clasificar a una paciente que tiene riesgo de desarrollar preeclampsia. Si el paciente tiene un riesgo moderado, es que se presenten más de dos de estos factores de riesgo, que es nuliparidad, obesidad, antecedentes familiares, raza negra, que sea mayor de 35 años, o que haya tenido un resultado adverso previo, que sea ya preeclampsia, un aborto, eh, desprendimiento placentario. Todo esto se cataloga como un resultado adverso en el embarazo previo y ya se puede clasificar como un factor de riesgo para un riesgo moderado de preeclampsia. Y un riesgo alto, pues antecedente de preeclampsia, gestación multifetal, la presencia de HTA crónica, de diabetes gestacional o la presencia de una enfermedad autoinmune o de falla renal crónica. Si el paciente o la paciente, perdón, está clasificada entre riesgo moderado y riesgo alto, pues se sugiere el uso de
aspirina o de ácido acetilsalicílico, 81 miligramos. Esto sí, en esto sí se recomienda después de las 12 semanas de gestación. Los factores de riesgo para poder realizar, tener preeclampsia, pues también está la que se haya desarrollado anteriormente una preeclampsia antes de las 32 semanas o resultados adversos en el embarazo, como lo habíamos mencionado, que la paciente haya cruzado con una muerte fetal o óbito fetal y que haya cruzado con un aborto. En el embarazo, es solo el hecho del embarazo tiene bastantes cambios fisiológicos, ¿verdad? Aumenta el volumen corporal, la tasa de filtrado, pues hay mayor dilución, hay mayor gasto cardíaco, todo esto, pero también debemos recordar que el embarazo nos va a llevar en el último trimestre a un estado protrombótico. Esto porque el cuerpo fisiológicamente pues se va a preparar para el momento del parto para evitar la presencia a la hora del parto de un sangrado abundante. Entonces el cuerpo fisiológicamente va a estar en un estado protombótico durante el periodo del parto, el último trimestre, y se describe que de 6 a 12 semanas postparto. Y esto, pues como todo, pues debe estar estudiado. Y en este caso, pues este artículo de la New England, pues describe el riesgo de un evento protombótico a las 6 semanas postparto, en donde se estudió y se identificó que el riesgo se puede extender hasta las 12 semanas. Ahora ya específicamente de las patologías postparto, como vimos, fuimos viendo un poco de las enfermedades crónicas en su preconcepción durante el embarazo, pero específicamente las patologías que normalmente se van a presentar en el periodo postparto que vamos a hablar son tres, que es el síndrome de encefalopatía posterior reversible, el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible y la trombosis venosa cerebral. En este caso, pues las diferencias, pues vamos a tratar de ejemplificarlas, pero el síndrome de encefalopatía posterior reversible se va a caracterizar por un edema vasogénico, va a tener una mortalidad del 3 al 6% y va a poder tener un déficit persistente del 10 al 12%. Sus signos o características clínicas van a ser una cefalea moderada a severa, convulsiones en el 60 a 75%, alteraciones visuales y focalización. En este caso, el continuo nos da un ejemplo de una paciente posparto que una semana posparto inició con convulsiones, alteración de estado de la conciencia y que se le hizo la resonancia en donde se le documentan imágenes, aquí no las veo bien, imágenes hiperintensas, difusas, ¿verdad? Que no corresponden a un territorio directamente de una arteria, pero vamos a ver que tienen las imágenes difusas occipitales, eh, parietales y frontales bilaterales. En este caso, lo que describe el continuum también, que es la imagen C y D, se las hicieron una semana después, en donde hubo un aumento de las imágenes vistas previamente en la resonancia. La característica que puedo identificar en el síndrome de encefalopatía posterior reversible es que van a ser difusas, específicamente no van a corresponder al territorio arterial y no a la hora de hacer una angiografía que nos va a poder eh, identificar a la vasoconstricción, pues no va a haber una afección directamente de una zona arterial, pero sí del parénquima y la paciente va a tener recuperación del estado a la hora de que la encefalopatía o el hecho de la afección del parénquima pues va a tener reversibilidad. En este caso, pues vamos a tratar de diferenciar el síndrome de encefalopatía posterior reversible de la vasoconstricción posterior reversible, en que no va a haber una afección de un sistema arterial como tal, pero sí van a haber afección del sistema del parénquima cerebral. En el ejemplo de continuum, no identificaron, digamos, esta imagen fue durante los síntomas, la segunda imagen fue una semana después, describen la mejoría de la paciente, pero no muestran el cambio a la hora de la resonancia control.
Lo único que nos ejemplifican es la presentación aguda y el control una semana después. Después se describe que la paciente pues tuvo mejoría y como les digo, tuvo reversibilidad. En este caso, creo que es un poquito más fácil de ejemplificar el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, que sí va a tener vasoconstricción de las arterias cerebrales, puede cursar con un edema citotóxico y un edema vasogénico. Se va a caracterizar también por cefalea en trueno, va a tener una mortalidad del 1 al 5% y va a caracterizar de una cefalea que es duración de 1 a 2 horas y que va a ser recurrente. El tratamiento del síndrome de vasoconstricción cerebral reversible pues van a ser los AINES, el nimoipino y el verapamilo, pero en este caso es importante mencionar que el nimoipino y el verapamilo no van a ser directamente indicados por vasoespasmo, sino para de forma de tratamiento para la cefalea. Y los triptanos están contraindicados en el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. En este caso, traté de conseguir imágenes de artículos que aquí los pueden revisar, que en este caso vamos a ver el cambio de la etapa o de la angiografía arterial aguda, la que vamos a atender. Aquí lo describen, bueno, en el continuo lo describen como collar de cuencas, pero también en su traducción, ¿verdad? Pero también en diversos artículos se cuenta un patrón arrozariado, ¿verdad? O en cuencas, ¿verdad? En esta parte, pues vamos a ver la reperfusión que va a tener de los segmentos de la arteria cerebral media a la hora del control de la etapa aguda y ya después de la reversibilidad de la vasoconstricción, ¿verdad? En este caso, creo que en la segunda se ejemplifica un poco mejor. Y aquí exactamente se ven estas partes, ¿verdad? Que sería el vasoespasmo o la vasoconstricción, que van a desaparecer después a la hora de continuar. Pues como les digo, pues idealmente pues el tratamiento es el tratar el dolor de cabeza, pero también se describe el nimodipino, no como como utilización para el vasoespasmo, pero sí para tratar la cefalea. En este caso, pues traté de traer estas imágenes que se ven el signo del collar de cuencas, que aquí lo vemos, como estas imágenes hiperintensas de la angiografía y ya la reversibilidad en la imagen D. Por último, pues también la complicación que vamos a tener en el periodo postparto en pacientes ginecológicas, pues va a ser la trombosis venosa cerebral, que en este caso, pues como vimos, una afecta al parénquima, el otro afecta ya al sistema arterial y en la trombosis venosa cerebral, pues va a ser afectado el sistema venoso. Cefalea intrueno insidiosa, esta va a tener focalización, va a haber aumento de la presión intracraneal y puede cursar con convulsiones también. En este caso, pues los fármacos, las causas, perdón, ya van a ser más protrombóticas. Vamos a tener que investigar a la paciente por eh, causas autoinmunes, proteína C y S, deficiencia de antitrombina y los anticoagulante lúpico, anticardiolipina, para descartar un síndrome antifosfolípido. También puede ser genético, como una mutación de protrombina G2021-0A o también una mutación del factor 5 de Leiden. El tratamiento va a ser anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular, el cese de los anticonceptivos orales, el cese de la terapia de reemplazo hormonal y la afirmación de género. En este caso, el tratamiento, si la causa es reversible, pues se puede tratar con heparinas de bajo peso molecular por 3 a 6 meses. Ahora, si la causa ya es una enfermedad crónica como el síndrome de antifosfolípidos o la paciente va a iniciar con la terapia de reemplazo hormonal o incluso con afirmación de género, como lo habíamos mencionado antes, ¿verdad? Que también ya son terapias que constituyen estrógenos, pues se puede recomendar la anticoagulación de forma indefinida. La prevención secundaria, en el caso de la trombosis venosa, pues vamos a seguir evitando el uso de anticonceptivos y se puede iniciar heparina de bajo peso molecular en pacientes que han tenido eventos previos
durante el embarazo en el último trimestre o en periodos postparto para evitar la recurrencia o un nuevo evento de trombosis venosa cerebral. Los nuevos anticoagulantes orales versus la warfarina. En este caso, los nuevos anticoagulantes orales y la warfarina, como siempre han estado, ¿verdad? En cuál es mejor o no, se documenta, ¿verdad? Que en los eventos o en las valvulopatías que no son de origen mecánico o no, que no cursan con válvula protésica, pues se recomiendan los nuevos anticoagulantes orales a comparación de la warfarina que es en válvula protésica, pero específicamente en trombosis venosa cerebral, pues hay un estudio de la llama Neurology en donde independientemente del uso de warfarina o de los nuevos anticoagulantes orales como el dabigatran o el rivaroxaban, no hubo ni un mayor riesgo de hemorragia ni mayor eficacia de alguno de ellos. Entonces, en este caso, pues se recomienda el uso de cualquiera de los dos, ya sea de un nuevo coagulantes orales o de la warfarina en pacientes con trombosis venosa cerebral. Y también en este estudio o en este artículo, perdón, de el 2021 de trombosis venosa cerebral, se describe también la utilización de vacunas, específicamente, pues tal vez no vamos a desviar de un tema, pero el uso de las vacunas contra el COVID, ¿verdad? Que se documentaron, pero también en este caso son muy específicos en que menor del 1% se documentó la presencia de trombosis venosa cerebral en pacientes que habían recibido la vacuna de COVID. Eh, la de Johnson y Johnson se asoció a anticuerpo de antiplaquetario 4, pero no, como les vuelvo a mencionar, pues solo el 1% se documentó en vacunas o la incidencia de trombosis venosa cerebral en pacientes con COVID-19. Lo que más rescaté tal vez para la clase del artículo, en este caso, como habíamos mencionado, la terapia es la heparina de bajo peso molecular porque de alguna forma contradictoria, ¿verdad? La trombosis venosa también se ha asociado a autoinmunidad por heparinas, ¿verdad? Que en este caso pues, es más frecuente en la heparina sódica. Entonces, por lo mismo, el tratamiento de elección es la heparina de bajo peso molecular y no la heparina porque la heparina sódica se ha asociado también a eventos de trombosis venosa cerebral. Y por último, en el artículo se mencionan también signos, especialmente en resonancia magnética, el signo delta vacío, que va a corresponder al uso de medio de contraste, en donde vamos a tener la hiperintensidad y la hipointensidad, perdón, a la hora de realizar la resonancia, en donde se va a rodear la presencia de la trombosis. Por lo tanto, se va a identificar como el signo, perdón, delta vacío. Y en la tomografía vamos a tener hiperdensidad. En este caso vamos a ver correspondiente a la región de senos venosos, en donde vamos a ver hiperdensidad en el seno sagital superior y también en el seno recto. Idealmente para trombosis venosa, pues también el corte sagital nos va a ser de mayor utilidad para poder identificar la trombosis en tomografía, pero el signo delta vacío pues lo vamos a ver en un corte axial en resonancia con medio de contraste. Y, y eso era lo que tenía para hoy. No sé si tienen algún comentario, alguna duda.